Bueno, en primer lugar agradecerles a todos por estar hoy acá. El bloque decidió, ambos bloques, sacar un comunicado ante la situación de la convocatoria inconsulta del oficialismo para tratar hoy el repudio a los hechos acontecidos con la vicepresidenta. La verdad que en todos los casos nosotros hemos repudiado y nos hemos manifestado en el mismo momento, al igual que todo el arco político, porque entendemos que es una situación de gravísima institucionalidad que pone en juego no solo la paz social, sino también nuestra democracia. Ante esa situación nos manifestamos inmediatamente, pero también hoy queremos manifestarnos porque la verdad que consideramos que esta sesión, que como dije anteriormente no fue convocada en consenso con los demás bloques, creemos que también viene atada a una situación que se viene manifestando en diferentes referentes y dirigentes de todo el arco oficialista, en donde manifiestan discursos no solo que dañan la paz social, que no generan diálogo, sino que hacen insostenible el poder asistir a una sesión en donde uno podría manifestarse en contra de estas situaciones, como lo venimos haciendo, pero la realidad es que se busca más un aprovechamiento político que el repudiar una situación que para nosotros es inaceptable. Nosotros lo que queremos manifestar son claramente 4 ejes. Lo primero es el repudio categórico que todo el arco político ha hecho acerca de este acontecimiento nefasto del día 1 de septiembre. Sumarnos a eso con todo el pueblo de Moreno, que seguramente en su enorme mayoría repudia este hecho. Segundo, exigir el esclarecimiento, que la justicia lo haga de manera rápida con la asistencia de las fuerzas de seguridad, que sea lo antes posible, porque eso, además de generar una situación de tranquilidad en la población, va a de alguna forma esclarecer el hecho para que ninguna otra versión pueda enturbiar más la situación. Y por otro lado, lo que rechazamos de manera categórica también es el uso partidario que el Poder Ejecutivo Nacional y muchos dirigentes del Frente de Todos han hecho en todo este tiempo, desde el acontecimiento del día jueves hasta ahora, haciendo acusaciones infundadas, no solamente con la oposición, sino también con otros poderes del Estado, con los medios de comunicación, y alertar también sobre cualquier voluntad que tengan de limitación de la libertad de prensa y el derecho a la información, como ya se están escuchando algunas voces que tienen que ver con la promoción de alguna ley que recorte las libertades públicas. Así que los dos bloques de Juntos para el Cambio, o de Juntos, aquí en Moreno, expresamos categóricamente que necesitamos que todas estas cosas sucedan y por sobre todas las cosas que no se desvíe la atención sobre los problemas reales de los morenenses, que son muchos y que el Ejecutivo Municipal y el Consejo Deliberante tienen que tratar lo antes posible para resolverlos. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con, por ahí el trabajo también nuestro, ¿no? La libertad de prensa. ¿En qué punto o cómo lo ven ustedes complicado o por qué lo ponen dentro de la lista esta? La verdad que, a ver, nosotros, como recién decía Juan, no solo que acompañamos la libertad de prensa, sino la libertad de expresión. Creemos que el camino para generar la paz social es el diálogo, es la reflexión, es el consenso y es respetar las disidencias. Hoy lo que sentimos es que hay una utilización política partidaria de parte del oficialismo en donde buscan culpar a otros y no miden los discursos que están teniendo. Entonces, la verdad que nosotros creemos que tanto la justicia debe ser independiente, la libertad de expresión de los medios periodísticos y también de los concejales que puedan manifestarse, porque si no nos encontramos ante una situación en donde tampoco se va a poder decir lo que se piensa, y retrayéndonos un poco a lo que sucede a nivel local, ya hace un tiempo que se viene instalando este discurso del odio y de la situación que
supuestamente la oposición tiene un odio de clase ante planteos que son fundados y que pedimos respuestas. Entonces, si vamos a silenciar voces, la verdad que no creemos que sea el camino de la democracia. La Argentina tuvo varios atentados muy graves, no solo la muerte de un fiscal federal, los atentados de la AMIA y la embajada de Estados Unidos, la muerte propia del hijo del expresidente Menem. ¿Cómo ven ustedes encarada, para cualquiera de ustedes seis, el tema de la justicia con respecto al esclarecimiento, al total esclarecimiento de este hecho? Bueno, en principio, respecto del hecho acontecido el 1 de septiembre, la justicia está trabajando. Todos los días tenemos alguna información oficial acerca de cómo se va desarrollando la causa. Hay que dejar trabajar a la justicia y las fuerzas de seguridad tienen que colaborar porque son asistentes de la misma. Y lo que hay que hacer es que eso avance, descontaminando de todo discurso partidario que intente buscar culpables que aún no ha determinado justamente quien lo tiene que hacer, que es la justicia. Así que abogamos porque eso se resuelva rápido. En cuanto a la utilización política de este hecho, ¿por qué hacer una conferencia aparte y no expresarlo dentro del recinto? Porque la verdad que dentro del recinto nosotros consideramos que tienen que haber determinadas circunstancias que se resuelvan con el diálogo. Dentro del Consejo, y la gente lo puede ver, pero ustedes mismos siendo periodistas y que siguen a diario las sesiones, últimamente no sucede eso. Entonces, como nosotros no queremos formar parte de un debate que, en primer lugar, como decíamos anteriormente, está ajeno a lo que sucede socialmente, hoy se convoca una sesión extraordinaria habiendo tantos problemas que tiene nuestra sociedad, desde lo económico, lo social, lo educativo, la inseguridad. Y la verdad que esto es más que nada para que el oficialismo salga a repetir el discurso que se viene dando a nivel nacional. Cuando nosotros miramos el comunicado que salió a nivel local, es parte de eso mismo. Entonces, para no caer en una situación que creemos que no lleva a ningún lado, es que convocamos a esta conferencia de prensa para que la gente y los medios de comunicación sepan por qué nosotros decidimos no asistir, pero sí que repudiamos enérgicamente, como se dijo anteriormente, este hecho acontecido. Por otro lado, me gustaría saber, hoy la foto es de Juntos, justamente. ¿Esto va a continuar así? Es decir, ¿se proyecta una unificación del bloque? Nosotros trabajamos para estar juntos. Estas cosas superan cualquier diferencia que podamos tener de índole operativo o de índole del trabajo legislativo, así que por eso estamos a la altura de las circunstancias, estamos dando un comunicado como debe ser, con todo el espacio de Juntos por el Cambio, y vamos a seguir trabajando para unificar este bloque seguramente. En ese aspecto, de los 8 del grupo de ustedes, faltan 2 concejales. ¿Se puede saber el motivo? En el caso de los 2 concejales tenían compromisos en la capital federal y dada la rapidez con que esto se sucedió, porque fue convocado ayer, no lo podían cancelar y dado que tampoco íbamos a participar de la sesión, están representados en la firma del documento. Me parece importante también resaltar, nosotros tenemos todos valores, y esos valores son la democracia y son la república, y la verdad que eso nos une y que no podemos ser indiferentes ante esa situación y tampoco podemos plantear egoísmos. Entonces nos pareció que el mensaje más correcto era que ambos bloques se juntaran para hacer esta manifestación y poder llegar a la ciudadanía con un mensaje más amplio que solamente decir o sacar un comunicado individualmente, como si lo hicimos apenas sucedió la situación. Me parece que hoy lo que se está dando y lo que nosotros pedimos es la reflexión sobre las actitudes que están teniendo las dirigencias políticas, sobre todo por la paz social. En ese sentido también me gustaría preguntar, porque es algo que venimos como cuestionando, ¿cómo construir un diálogo cuando las posturas son tan opuestas, cuando el otro siempre es el enemigo y no se puede, para ambas partes, ¿no? Siempre estamos como en medidas opuestas?
¿Cómo se hace para, desde la dirigencia política, llegar a eso? Yo creo que... Sí, por favor. En primer lugar, asumiendo y poniéndose a la altura cuando hechos como estos suceden. Este hecho a nosotros como grupo político nos llamó a la reflexión, que creo que es lo que debería hacer toda la dirigencia nacional. Este hecho nos convoca a reflexionar como espacio político y dejar ciertas actitudes personales que todas lo hemos tenido y reflexionar sobre esto, y poniendo por delante las instituciones, la paz social y sobre todo las necesidades que está sufriendo nuestro pueblo. Este hecho nos convoca a la reflexión. Ojalá lo haga con el resto de la dirigencia. En segundo lugar, cuando acá se hablaba de esta ley mordaza, mal llamada ley del odio que quieren impulsar, es una falta de respeto a nuestros próceres, porque si así se hubiese solucionado con una ley, yo no puedo hacer una ordenanza para que ustedes nos quieran. No, eso se adquiere con el respeto, con la convivencia, con el diálogo, con la reflexión. Es una tarea cotidiana que tiene que venir desde una dirigencia que representa. A nosotros el hecho de lo que le sucedió a la vicepresidenta nos lastima, porque lastima nuestro sistema. Y yo como hombre mayor le quiero advertir a muchos que una vez en nuestro país hay una historia que comenzó así y que terminó mal. Hay que parar, hay que detenerse, hay que reflexionar, porque así empezó cuando yo era adolescente y eso terminó muy mal, trajo mucho dolor a nuestra patria. Entonces, con toda humildad y en lo personal, no hablo a título de nadie, hablo en lo personal, que digan de mí en esta situación lo que quieran. Yo no voy a contestar agravios, no voy a responder a ningún agravio. Después de esta conferencia de prensa y después de mi palabra, que digan lo que quieran, yo no voy a responder. Quiero agregar algo, si se puede. En referencia a lo que decía Mirko recién, esto lo digo a título personal y creo que lo compartimos todos los concejales, no vamos a aportar ni a contribuir a esta escalada de violencia, es decir, que ni en nuestras expresiones ni actos vamos a aportar a que la sociedad se siga dividiendo y que tanto en los debates en el Consejo Deliberante como en las redes y otros medios se siga generando esta situación de violencia. Ahora bien, no por eso vamos a dejar de manifestar nuestro rechazo y repudio total a que se estén realizando actos y expresiones para intervenir o para ejercer algún tipo de fuerza a otro poder, como es el Poder Judicial, porque nos parece que este hecho, este atentado contra la vida de la vicepresidenta, no implica la interrupción del proceso judicial que se está realizando en su contra y que pronto puede tener una condena. Entonces es importante que defendamos la independencia de los poderes, la República, porque hemos trabajado muchísimo para alcanzar este nivel de república, este nivel de democracia, y no podemos retroceder. Así que es importante que no mezclemos los asuntos. Una pregunta para Julián, que viene a cuento de lo que decía recién Acep. ¿Cómo tomás las palabras del senador Mayans, que dice que si se paran los juicios contra Cristina, se termina la violencia? Lo tomo como parte de una escalada de violencia que está tomando el oficialismo. En vez de tomar esta situación que consternó a la sociedad, que le dio que nos unificó en el rechazo, digamos, tomarlo como un hecho que unifique, lo tomaron como un peldaño más en la proposición de la violencia, de la desunión y de seguir metiendo al pueblo y lastimando al pueblo con esta grieta inerte, que siempre lo digo, es un negocio de los dirigentes, la mayoría, y no es algo que el pueblo necesite. El pueblo no tiene grieta, el pueblo quiere trabajo, estudiar, realizarse, y ese es el camino. En sí, creo que esto tendría que ser un punto de inflexión en la historia y de volver a proponer que la política convoque de la idea
y salir de la convocatoria a partir del odio y de el agravio y de decir que el otro es peor que uno, ¿no? ¿En eso entran las formaciones políticas de militantes? Las formaciones y el debate, desde dónde se construye la idea política, la identidad política. Nosotros tenemos, cada uno tendrá sus particularidades, su identidad, su procedencia, pero hay valores que no se tienen que traspasar, porque los valores comunes son lo que termina siendo una patria, ¿no? El punto común que me une a vos y a mí, a nosotros, son eso, por arriba de cualquier distinción. Por eso estos temas, estas circunstancias nos tienen que llamar a reflexión, y el que está gobernando sobre todo tiene la mayor responsabilidad, me parece. Yo creo que, para agregar simplemente un parecer, dentro del campo democrático, todas las fuerzas políticas pueden dirimir sus diferencias, digamos, todo el tiempo, conservar esa diferencia, pues para eso está hecho el sistema también, y en todo caso, en una elección democrática, garantizar la alternancia, que es una pata fundamental del sistema. No hay grieta dentro del sistema democrático. La grieta es con quienes quieren suplir al sistema democrático por otra cosa que no es el sistema democrático, que quizás sea algo más autocrático, más, digamos, distinto a la república. Entonces, nosotros no trazamos ninguna línea con todos aquellos que adhieran al sistema democrático y respeten las instituciones. La trazamos con quienes quieran romper con las instituciones. Sabrá cada uno en qué lugar se pone. Con respecto al tema que preguntaba Omar, los dichos del senador Mayans son una clara, o por lo menos tiene un tinte extorsivo, porque lo que está diciendo el senador es que su fuerza tiene la capacidad de poner o tener la tecla de la paz social y activarla si el juicio no se interrumpe. Entonces, nosotros consideramos que el juicio es parte, es una institución de la democracia y que se debe respetar, como se viene respetando toda la norma del debido proceso, y que la ex presidente o vicepresidenta tiene en estos días la posibilidad de que su abogado defensor haga el alegato que corresponda, y ella tendrá una sentencia que debe ser justa. Si es inocente o si es culpable, debe ser justa. Así que nos parece realmente extorsivo lo que ha dicho el senador Mayans. Una última, con respecto a los concejales, acá el trabajo diario, esta es una circunstancia muy especial y, por lo que entendemos, se llamaron a una sesión sin convocarlos a ustedes. En la generalidad, ¿hay diálogo entre ustedes, entre la oposición y el oficialismo, para temas cotidianos de los quehaceres de Moreno? Voy a hablar quizás, como somos dos bloques distintos, el diálogo se establece con cada uno de los bloques, ¿no? Desde lo particular creo que no existe ese diálogo. Existe el diálogo cuando ellos están necesitados. Sucedió para cuando se quiso tratar el tema del polideportivo, en donde el oficialismo empezó a llamar a todos los concejales para ellos poder conseguir el concejal que les faltaba para poder tratar un expediente. La realidad es que cuando nos convocan, tanto esta como la extraordinaria anterior, nunca se nos avisó, se nos avisa sobre la hora, y la verdad que tampoco hay un consenso y un diálogo para ver, porque hoy nos podríamos haber sentado todos a repudiar el hecho sin poner la política adelante, pero la realidad es que, como venimos viendo, ese grado de violencia se viene aumentando, los dichos vienen aumentando, y la realidad es que no existe dentro del Consejo ese consenso, y lo mirás también cuando ves los expedientes, muchos expedientes de los diferentes concejales aquí presentes, o no se tratan o son archivados, mientras que los del oficialismo salen, e inclusive muchas veces llegan expedientes que vienen desde el oficialismo, que son iguales a los que hemos presentado los concejales de la oposición, y que se tratan los del oficialismo, y hay que insistir para que los expedientes de la oposición también sean tratados.
una última referida por ahí al mismo tema, y con los dos concejales que no son estrictamente pertenecientes al Poder Ejecutivo, el caso de Julián Ciña, perdón, de Cícolo, de Juan Cícolo y de Estefano. ¿Tienen diálogos ustedes? Nosotros en lo particular con los concejales hablamos. Uno habla con los diferentes concejales. Eso no implica generar un diálogo de consenso para las políticas públicas. Son dos cosas distintas. Tanto Juan Cícolo como Andrés de Stefano son concejales dentro del oficialismo, pero la realidad es que las decisiones desde el bloque oficialista son tomadas desde el Ejecutivo y no desde el bloque oficialista. Básicamente te podría decir que hay una bajada de línea a qué temas tratar y qué temas no. Entonces, el diálogo existe, la voluntad desde nosotros existe de poder consensuar, pero muchas veces eso no queda reflejado. Yo quiero agregar a eso que el diálogo no es simplemente la cantidad de tiempo que le dedica un legislador a hablar con otro o un bloque a hablar con otro, sino también tiene que ver con el respeto a las responsabilidades legislativas, y es decir, a las funciones de este Consejo Deliberante. El diálogo tiene que ver también como el Ejecutivo le da importancia a este órgano que representa a los vecinos de Moreno. Cada vez que nosotros hemos hecho un pedido de informes, por ejemplo, que es el instrumento que tenemos democrático para no solamente ilustrar a la sociedad, sino para enterarnos de situaciones que podamos corregir, no se nos ha contestado. Por lo tanto, no es simplemente cuántas horas le dedico a hablar con un presidente de bloque o con otro, sino la real valorización que se hace de los mecanismos institucionales que garantizan que el pueblo de Moreno esté representado. Yo quiero agregar que, en base a lo que preguntaba Omar, que si bien somos, esta fuerza está constituida en dos bloques, no es la primera vez que nos unimos para unificar criterios y para expresarnos. Ya sucedió en el pasado, como sabemos el caso de notorio conocimiento, que es como el caso de la Musarela, donde se le decomisó una carga a un particular, el estado de las escuelas, la falta de obras. Es decir, que cuando amerita, los dos bloques se unifican y nos expresamos en un único camino. Entonces es importante que siempre tengamos en cuenta que los valores nos unen y que es importante que trabajemos juntos en estos temas tan importantes. Quiero hacer una última reflexión de mi parte. Lo que sucedió la noche del 1 de septiembre es un hecho grave, pero la desgracia no ocurrió, la tragedia no. Imaginemos un segundo qué es lo que hubiese sucedido si la vida de la señora vicepresidenta hubiese sido flagelada. Entonces, yo digo, tuvimos ante un hecho grave, lamentable, pero la tragedia no ocurrió. Sería bueno reflexionar sobre eso. No sé si Dios, el destino o el azar nos está dando una nueva oportunidad, y habría que reflexionar sobre eso. Todo nuestro pueblo y todos nuestros dirigentes deberían reflexionar que Dios, el destino o el azar nos dio una nueva oportunidad.